106.5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este jueves 15 de marzo del año 2018. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Aníbal Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, que está de vacaciones, Denis Santana le sustituye aquí en los estudios. Buenos días a nuestro equipo de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Y buenos días a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Bueno, señores, muchos temas que queremos compartir con ustedes en el día de hoy y probablemente más temas que tiempo, pero trataremos de hacerlo porque todos son temas muy interesantes. Empiezo saludando la visita a la República Dominicana, la primera visita en 56 años de un jefe de Estado, un jefe de gobierno de Corea del Sur. Aquí viene el primer ministro de Corea del Sur, ya está en la República Dominicana, ha venido a reuniones en la República Dominicana con el presidente Danilo Medina, con líderes empresariales. Ha venido el primer ministro de Corea del Sur para consolidar y ampliar el intercambio comercial entre Corea del Sur y la República Dominicana. Corea del Sur es la 13ª economía del mundo. Es una economía que desde el surgimiento de ese país, que todos sabemos que Corea del Sur y Corea del Norte eran un solo país hasta 1945, que es después de la Segunda Guerra Mundial que se produce la creación de las dos Coreas, y que la Corea del Sur, la Corea abierta a todas las ideas, la Corea democrática, se ha enriquecido, se ha convertido en una de las principales productoras de tecnología en el mundo, pero no solo tecnología para los aparatos que manejamos, los aparatos celulares, que los electrodomésticos, sino también en la aeronavegación. Es decir, es una industria muy completa y muy avanzada. También su sistema educativo. Nosotros tenemos una gran presencia de sus productos en este país, y entonces tenemos que ver cómo logramos también colocar los productos nuestros, las cosas nuestras en esa economía. Así es que muy bienvenido a la República Dominicana, primer ministro de Corea del Sur, el señor
Linac Jin. Y nuestras felicitaciones también a la Cancillería de la República en lo que tiene que ver con esta visita a la República Dominicana. Entonces, ahora quiero dar lectura a una aclaración que publicó en el día de ayer y nos envió Liz Arseno, que ha publicado la empresa Altiz. A propósito, porque lamentablemente, señores, el intercambio, la competencia comercial tiene que ser sobre reglas claras. A nadie le conviene. A nadie le conviene una competencia comercial que ponga otras cosas por debajo de la mesa. Entonces, ustedes recuerdan cuando Altiz hizo este gran acto de lanzamiento en la República Dominicana, lo que pasó unos días después, que se coló una publicación hablando de la venta de Altiz en la República Dominicana, una cuestión que evidentemente fue manejado para tratar de quitarle impacto al acto del lanzamiento de esta empresa. Pero esas cosas no se logran así. Entonces ahora hay una información, pero se le ha dado otra interpretación también con el mismo objetivo. Y eso es lo que está aclarando Altiz aquí. Y vamos a leer esta nota. La empresa de telecomunicaciones Altiz Dominicana, a través de un comunicado aclaratorio enviado a los medios de comunicaciones, indicó que la noticia circulada a nivel internacional trata de la fase final de la negociación exclusiva que se encuentra realizando su casa matriz, Altiz NB, con la empresa Tofane Global, en la cual dicha empresa tomaría el manejo de intercambio de tráfico de larga distancia internacional en las operaciones de Altiz en los mercados de Francia, Portugal y República Dominicana. El negocio de larga distancia, específicamente el tráfico de tránsito de llamadas internacionales entre diferentes destinos, países, el cual fija los costos de los minutos de dichas llamadas y entre los distintos operadores que intervienen en la comunicación. En este caso, la negociación con Tofane Global garantizará la calidad de las llamadas internacionales por ser este suplidor reconocido a nivel mundial. Al respecto, el señor Martín Rocío de Altiz Dominicana informó lo siguiente. El cierre de esta transacción refiere exclusivamente al mercado de llamadas de larga distancia, el cual no es estratégico hacia nuestro grupo y por lo tanto no posee impacto en nuestras operaciones locales, es decir, ningún impacto en las actividades comerciales regulares que tocan a nuestros clientes, consumidores y empresas que servimos. Para las operaciones de Altiz en República Dominicana continuamos en franca ejecución del plan de expansión con inversiones superiores a los 6.600 millones para el año 2018 y 33.000 millones de pesos hacia el año 2020, que persiguen la consolidación de la mayor y mejor cobertura de nuestras redes e infraestructuras, así como en las ofertas de productos y servicios. Yo creo que todo está ahí muy claro, lo que tiene que ver con las operaciones de Altiz en la República Dominicana. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, ha tenido un gran impacto la revelación que hiciera Francisco Domínguez Brito ayer en El Sol de la Mañana por una pregunta de José La Luz que lo cuestionó sobre una reunión que se habría desarrollado en Palacio con aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación
dominicana, la mayoría de ellos muy vinculados al presidente Medina. Entonces, cuando Domínguez reconoció, ¿no?, que se llevó a cabo este encuentro, y él se limitó a decir que se trata más bien de una reflexión. Es lo único que puedo decir. La democracia vale mucho. Eso fue lo que dijo Domínguez Brito, y los medios que han reseñado esto le han dado el crédito al Sol de la Mañana. Hoy esta es la principal información. A partir de ahí se desarrolla la principal información del periódico Diario Libre del día de hoy. Tenía, desde luego, conocimiento de ese encuentro, y no había hecho referencia a ese encuentro porque entendía que era innecesario y tal vez pudiera crear alguna confusión. Y ese no es el objetivo. Pero cuando se produjo la revelación, y entonces se produjo también un intercambio sobre esta información entre los compañeros del panel aquí en el Sol de la Mañana, me limité a agregar que el objetivo de la reunión fue no dejar confusión sobre el discurso que había pronunciado el presidente Danilo Medina de rendición de cuentas, que la oposición tildó este discurso de reeleccionista. Ahora, pues quiero agregar brevemente algunas cosas porque tengo otro tema que me va a tomar más tiempo. Yo creo que el presidente Medina ha querido que a él no se le atribuya en el futuro el hecho de que personas con aspiraciones no pudieron desarrollar esas aspiraciones porque estaban bajo las expectativas de que él pudiera estar opuesto a eso o pudiera resentirse con quien hiciera eso. Es decir, que él tendría la responsabilidad de que en cierta medida en el PLD no se estuviera promoviendo un liderazgo de relevo, no se estuvieran promoviendo otros aspirantes. ¿Por qué? Porque siendo pues varios de ellos subalternos del presidente, pues es hasta un acto de deslealtad, se vería hasta como un acto de deslealtad en algunos casos, los aprestos por buscar la candidatura presidencial. Entonces, yo creo que él quiso jugar claro, es decir, a mí no me responsabilicen de eso. No me responsabilicen de eso. Yo rendí cuentas a este país y concentré este discurso en expresarle al país cuáles habían sido los logros que habíamos alcanzado, porque también se está creando una atmósfera que llevaba hacia eso, porque de manera incorrecta hay gente que está alrededor de, y eso él no lo dijo, eso lo está diciendo el señor Martínez Pozo, porque él no dijo eso, pero hay gente que está construyendo y que cree que le está aportando a Leonel Fernández, pues atacando al gobierno de Danilo Medina, incluso diciendo que este país va sin rumbo. Entonces, el discurso de Danilo Medina yo creo que mostró cuál es el rumbo que lleva el país. Y eso no tiene otra lectura. Ahora, de ahí para allá, depende de cada quien. Depende de cada quien. Una
hay que estar claro que el que quiera ser candidato presidencial o el que quiera alcanzar la presidencia de la República, eso no se lo regalan a nadie. Eso no se lo andan regalando a nadie. La última persona que llegó al poder empujados por otros y por coyuntura y por gente que se echó a un lado para que él pasara fue Leonel Fernández. Es decir, después de Leonel Fernández nadie llega tan fácil a la presidencia de la República. Danilo Medina no llegó con facilidad ahí. Si hubo uno que se fajó y se fajó y se fajó y cogió lucha, y fue Danilo Medina. Entonces, el camino de todo el que quiera es similar a ese camino que recorrió Danilo Medina. Entonces, yo creo que eso no debe tener ninguna otra lectura. La lectura es sencilla. Si usted aspira, a mí no me culpe de que yo corto alas, etcétera. Ahora, usted sabrá. Porque lo primero que debe hacer una gente que aspire es darle seriedad a su proyecto. Es darle seriedad a su proyecto. Entonces, si la gente me ve que yo soy un aspirante presidencial y me ve apegado a un puentecito no, pero me ve apegado a una función, entonces, ese proyecto, eso no tiene seriedad. Es decir, eso carece de seriedad. La gente no me va a asumir a mí como una gente que está buscando, un sitial. No. El sitial, el sitial, usted se lo gana. Usted se lo gana y se lo gana pues mostrándose como una opción, pero mostrándose como una opción con firmeza. De ahí para allá, pues cada quien que sepa que abstenerse. Pero yo creo que básicamente ese fue el objetivo de ese encuentro, que no fue tampoco una cuestión muy larga. Y además, ¿qué pudo haber hecho el presidente Medina? El presidente Medina tenía solicitud de reunión de particulares de algunas de esos aspirantes, justamente porque querían irle a consultar, porque ya venían con apresto, pero querían consultarlo. ¿Qué hace el presidente? Reunirse con uno en particular para después dar una mala lectura. Miren, se reunió conmigo, me va a apoyar, dijo que me lanzara. No. Vengan, aquí están todos. Aquí están todos. Yo soy un árbitro aquí y seré un árbitro. Y la garantía de que el PLD se mantenga en el poder. Entonces, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Y bueno, el que levante vuelo, pues los otros deberían apoyarle. Y eso es, por ahora. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Dedicar esta reflexión histórica porque, miren señores, mucha gente, y yo sé que lo hacen de buena fe, plantean que supuestamente la invasión pacífica que vive la República Dominicana de extranjeros ilegales no afecta a la soberanía del país, ni pues puede hacer, digamos, colapsar el proyecto de nación, que esto no trastoca para nada la dominicanidad, etcétera, etcétera, porque esta es gente pobre, que lo que está aquí interesada en trabajar, en mitigar su hambre, pero que todo lo que se especula sobre todo lo demás es sencillamente gana de afectar a esas personas. Y yo creo que quienes así piensan deben revisar la historia nuestra. Y si lo hacen con espíritu crítico, verán que esa llamada invasión pacífica ha sido más
traumática para el país que las invasiones militares de los haitianos, que la presencia militar y que la ocupación militar. Es más, el problema de este país a lo largo de su historia ha sido esa invasión pacífica. Y lo que tarde o temprano lleva al colapso de este país como Estado viable, como el proyecto duartiano, es esa presencia pacífica. Pero yo no voy a limitar a decir esto, que esto es porque yo me da la gana de decirlo o porque yo lo creo. Vamos a verlo en términos de lo que ha ocurrido con nosotros. Y fíjense que por razones de tiempo, yo me quedo de el Estado Dominicano para acá. No voy a abordar la época anterior a que, como dice don Emiliano Tejera, vamos a dejar atrás esa época que transcurrió hasta que la obra de los filibusteros cobró legalidad, cobró vida legal, hasta que la ocupación ilegal de los filibusteros, la ocupación ilegal y pacífica de los filibusteros cobró vida legal. No hay tiempo para ocuparnos de esa parte. Vámonos a remitir a lo que ocurre desde la proclamación de la independencia del país, el 27 de febrero de 1844, hasta acá, hasta la crisis de Pedernales, hasta ahí. ¿Cuál ha sido el bendito problema nuestro? El bendito problema nuestro ha sido el de esa ocupación pacífica. ¿Por qué razón? Porque cuando se produce la separación, el 27 de febrero de 1844, la separación y las guerras posteriores, las invasiones posteriores al acontecimiento del 27 de febrero de 1844, digamos que resolvieron la ocupación militar, pero nunca el problema de la ocupación pacífica, porque los haitianos que se van de aquí en el 44 son los que tienen la ocupación militar. Los que están en ocupación pacífica de una buena parte de los pueblos de fronterizos, que llegando prácticamente hasta San Juan de la Maguana, llegando hasta Barahona y continuando la extensión, eso se quedó intacto. Es decir, este país se hace la separación. La Constitución del 6 de noviembre de 1844 proclamó que los límites fronterizos del país eran los que estaban establecidos en el Tratado de Aranjuez de 1777. Sin embargo, esa proclamación era una ficción, porque la frontera de Aranjuez de 1777 había sido borrada por la invasión de Boyer de 1822 a 1844. Es decir, cuando los constituyentes de San Cristóbal dicen que los límites del país son los límites de la frontera de Aranjuez, esos límites solo existían en nuestra aspiración. Era una ficción, porque esos límites ya habían sido borrados. Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres de la Primera República no pueden ocuparse de ese problema, porque el problema de ellos era el de las invasiones militares, el de hacer frente a las invasiones militares de los haitianos, no hacer frente a la ocupación pacífica. Por eso en la Primera República no hay prácticamente una gestión de la desocupación de esa parte del territorio dominicano que está bajo ocupación pacífica. Entonces llegamos a la Guerra de la Restauración y pues concluye la Guerra de la Restauración. Y es a partir de ahí que los gobiernos dominicanos, uno tras otros,
uno tras otros, tratan de resolver el bendito problema de la ocupación pacífica. Lo que mucha gente dice que no es problema para este país, y lo mismo que estamos repitiendo nosotros, y hemos venido repitiendo, aún después de haber vivido una experiencia histórica que debió habernos aleccionado, pero estamos repitiendo lo mismo que ya repetimos y que culminó en una grave tragedia en este país. Entonces, miren, vamos a relatar brevemente las primeras diligencias que se hacen y todo el tiempo que transcurre y las cosas que pasan entre una diligencia y otra. Entre una diligencia y otra. El primero que trata de resolver este problema, ya después de la restauración, que fue uno de los primeros objetivos de los gobiernos restauradores, fue buscarle una salida a eso. Porque caramba, este país, ¿qué frontera de Aranjuez? No, la frontera de Aranjuez, ya, como iban las cosas, era Taazua que se iba a llegar. Entonces, el primer presidente que trata de buscarle una salida a eso es José María Cabral. En el año de 1867, José María Cabral, pues, designa una comisión. Esa comisión la integraba don Tomás Bobadilla, Pedro Alejandro Pina y Juan Ramón Fiallo, para discutir con los haitianos un acuerdo de paz. Vamos a una convivencia pacífica entre dos países independientes. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo, desde luego. Esas ocupaciones que ustedes me tienen de territorio que le corresponde a la República Dominicana, me la abandonan y, bueno, se empieza una discusión. Y se hacen algunos avances en esa discusión que se empieza en el año de 1867 entre José María Cabral y el presidente Gefrard. Pero cuando están un poco avanzadas las negociaciones, se produce el derrocamiento de Gefrard en Haití. Y entonces viene un nuevo presidente, que es el presidente Silvan Salvane. El presidente Salvane lo primero que hace es que desconoce las negociaciones que se han llegado con Gefrard. Dice, no hay acuerdo, ningún tipo de acuerdo, y se mantiene la ocupación pacífica de este país, que amenazaba la otra independencia, y que es una amenaza clara contra la otra independencia. Bueno, el caso es que después que Salvane boicotea el acuerdo que ya se ha llegado con Gefrard, llega un momento en que parece que para él era conveniente, después que pase el tiempo, y él mismo le propone de nuevo al presidente José María Cabral llegar a un acuerdo. Y realmente se alcanza un acuerdo en el año de 1867 y supuestamente a partir de ahí se iba a producir lo que mucha gente dice que no es un problema, la desocupación de la invasión pacífica. Se iba a producir la desocupación de la invasión pacífica. No se produjo ninguna desocupación de invasión pacífica. El acuerdo entre Gefrard y José María Cabral se quedó como letra muerta. Letra muerta. Ese acuerdo, se había producido, ese acuerdo se había producido a iniciativa de Gefrard. Lo que pasa, porque Gefrard se lo había enviado a Luperón cuando había un triunvirato, y después Luperón se lo transfirió a José María Cabral, y José María Cabral le dio seguimiento y trató de que se firmara un acuerdo. Se firmó el acuerdo en 1867. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que ese acuerdo es letra muerta. Después, porque se mantiene la misma ocupación pacífica y el país cundiéndose cada vez más de más haitianos y ya pueblos del sur donde prácticamente el español iba desapareciendo. Entonces, en 1874, el presidente José María González inicia de nuevo las gestiones para llegar a un acuerdo con los haitianos. Señores, somos dos pueblos independientes. Vamos a ponernos de acuerdo en paz. Vamos a ponernos de acuerdo en paz. Desocúpenme. Y empiezan las discusiones.
y realmente se llega a un acuerdo. Él llega a un acuerdo con un presidente, el presidente Marchal Domínguez, se llamaba. Llega a un acuerdo con Domínguez. Y fíjense lo que ha tenido que padecer este país. Ese fue el acuerdo de 1874. Ellos iban supuestamente a desocupar, etcétera, etcétera. Pero después resulta que el Congreso de Haití, ese fue el acuerdo de 1874, en 1876, el Congreso de Haití anuló ese acuerdo, después de haberlo aprobado. Después que hay una convención aprobada por ambos congresos, ninguno de los dos la puede anular de manera unilateral, viola el derecho de gentes y eso. Pero el Congreso de Haití desconoció un acuerdo, una convención internacional que se había suscrito con la República Dominicana y decían que Domínguez hasta loco estaba, que pues a ellos no les interesaba desocupar la cuestión. No. Derrocaron a Domínguez, todo lo que él hizo lo desconocieron y entre las cosas que él hizo fue ese acuerdo con la República Dominicana para resolver ese problema de esa ocupación pacífica. Coño, este país impotente, porque bueno, después creíamos que se iba a resolver el problema. ¿Usted sabe cuándo se iba a resolver el problema? Como habían dos hombres decentes que coincidieron en el poder. De este lado, Monseñor Merillo, de aquel lado, el presidente Salomón, en 1880, pues estos son los dos hombres que van a resolver este problema. Y hubo mucha esperanza en que eso se iba a resolver en el 1880. Y entonces empiezan las discusiones, y realmente logran que en el 83 se restablezca el acuerdo que había sido desconocido, pero todo quedó en letra muerta. ¿Usted sabe a qué extremo se llegó? A ver si a esto se le buscaba una solución. Se llega al extremo de que, bueno, no pudiendo resolver el problema, entonces se buscan los servicios del Papa León III. Se buscan los servicios del Papa León III para que el Papa León III pues medie entre León XIII, el Papa León XIII, para que el Papa León XIII mediara entre los dos países en 1896, para que el Papa mediara a ver si se resolvía. Perfecto, con la mediación del Papa León nos ponemos de acuerdo, pero los haitianos no cumplieron el acuerdo. Es decir, usted cuenta, desde que José María Cabral formó la primera comisión para resolver el problema pacífico, hasta el año de 1929, cuando fue que por fin se logró un tratado fronterizo. ¿Ustedes saben cuántos años duraron todos los gobiernos dominicanos tratando de lograr ese acuerdo fronterizo? 62 años. ¿Cuántos acuerdos se firmaron que no se cumplieron? 10 o 12. Entonces se firma el acuerdo fronterizo de 1929. Y ese acuerdo incluso se perfeccionó en el 1936. Pero la ocupación pacífica permaneció. La ocupación pacífica permaneció porque por el acuerdo de 1929 tenía que desaparecer la ocupación pacífica. Y por la mejoría del acuerdo de 1936 tenía que desaparecer la ocupación pacífica. Bueno, cuando apareció un hombre que si las cosas no se resolvían de una manera, la resolvía por otra, este país tenía ya 70 años. Cuando se producen los acontecimientos del 37, cuando se produce la masacre del 37, el país tenía 70 años, gobierno tras gobierno, en lo mismo y con los mismos incumplimientos, y ocupado, prácticamente ocupado pacíficamente, en una gran parte de su población que era haitiana. ¿Por qué? Porque Haití decía, y lo sostenía en todos los organismos internacionales, donde quiera que se discutía la cosa, cada vez que nosotros decíamos, mire señores, es que la frontera es la de Aranjuez, la frontera es la de Aranjuez, la frontera es la de Aranjuez. No, los haitianos decían, no, pero espérate, es que, ¿de cuándo el Tratado de Aranjuez?
¿De cuándo el Tratado de Aranjuez? No, va acá, no, el Tratado de Aranjuez es de 1777. Pero resulta que después de Aranjuez vino el Tratado de Basilea, y el de Basilea es de 1795. En el Tratado de Aranjuez, España reconoce a Francia la parte occidental y entonces España tiene la parte este. Pero en Basilea, España entonces le cede toda la isla a Francia. Los haitianos dicen que ahí se borraron la frontera. Es decir, que en términos jurídicos, el Tratado de Basilea borró el Tratado de Aranjuez. Eso es lo que ellos dicen. Y entonces, sobre esa base, lo que los constituyentes del 44 plantearon era una fisión. Era una fisión. Y esa fisión, es decir, eso se hizo realidad. Lo que está plasmado el 6 de noviembre de 1844 y el deseo de este país de que se cumpliera con lo establecido los límites de Aranjuez, se hace realidad con la masacre del año de 1937. Mesa de diálogo, porque todo el mundo dice que el diálogo, que esta gente, que cosa, que no se puede pregonar esto. No. Mire, ahí se buscó todo el que, bueno, don Emiliano Tejera, Zafra, ¿cuánta gente participó? ¿Cuánta gente participó? Docenas de gente con mucha capacidad, con capacidad de diálogo. Se discutió el tema de todas maneras en 70 años. Y ahí permaneció lo que nosotros estamos dejando que de nuevo se produzca. Porque ahora nosotros tenemos la misma situación de nuevo. En Pedernales el problema es que hay más haitianos que dominicanos. En la mayor parte de esos pueblos fronterizos el problema es que hay más haitianos que dominicanos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que cada día la situación es peor. Es peor. ¿Que eso no crea problema? Bueno, como eso no crea problema, yo concluía anoche un análisis que hacía en AN7 con la lectura con esta lectura. La lectura de el discurso que pronunció en la ONU en el 1974 el presidente de Argelia. ¿Qué decía el presidente de Argelia? Vamos a ver ahí, esto se me ha frisado ahora, pero vamos a ver si lo tengo aquí. El presidente de Argelia, ¿qué decía el presidente de Argelia en este discurso que pronunció en la ONU a propósito de lo que dicen que el problema de la invasión pacífica de gente pobre no es ningún problema? Bueno, pues vamos a ver si esto no es ningún problema. Vamos a ver si no es ningún problema. Él decía lo siguiente, aquí lo tengo. Un día, esto es Buen Dian, el presidente de Argelia, en un discurso en la ONU, él decía, un día millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir el hemisferio norte. Y entonces él decía, bueno, aquí lo tengo ahora mejor. Un día millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir el hemisferio norte. Y no lo harán precisamente como amigos, pues irrumpirán para conquistarlo. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria. Cambio y fuera.